Hola, soy Marvin Vélez y este es mi canal, un espacio para profundizar en la palabra de Dios, reflexionar sobre la vida cristiana desde el nuevo pacto y crecer en una fe viva, libre de religiosidad y centrada en Cristo. Bienvenido. Dios me los bendiga a todos, bienvenidos una vez más a este programa, esperando siempre que el Señor les esté bendiciendo abundantemente y sobre todo que sus mentes espirituales se estén abriendo al conocimiento que el Señor quiere progresivamente darnos a todos sus hijos. Así que queremos colaborar en esa obra que el Espíritu Santo está haciendo, de la que dice la Escritura que Él vendrá y nos enseñará todas las cosas. Así que esperamos contribuir a través de las exposiciones para que el Espíritu de Dios, que es el encargado de enseñarnos y llevarnos a toda la verdad, lo haga con usted y sea bendecido abundantemente. Por favor, siempre le pedimos que nos dé un like. No piense solamente en usted, piense en otras personas que probablemente están muy necesitadas de escuchar un consejo, una aclaración bíblica, etcétera, que usted dando un like puede generar eso a través de esta red social. Aquí tengo a mis hermanas que me están acompañando una vez más para una transmisión como la que estamos empezando ya, y quisiera que cada una de ellas pues saludara un momentito a la audiencia y arrancamos con el tema. Mi hermana. Sí, bueno, Dios me los bendiga, mis hermanos, tanto los que estamos acá presentes como los que nos están viendo a través de este medio. Saludarlos, bendecirlos y decirles que esperamos que esta transmisión, esto que estamos nosotros compartiendo esta tarde, así como seguramente va a ser de bendición para nosotros, sea también para ustedes, ¿verdad? Siempre será un privilegio estar aquí con mi hermano compartiendo la palabra. Amén. Amén. Tengan buenas tardes. Gracias por invitarme nuevamente a estos programas, ¿verdad? Son de gran utilidad para mi vida espiritual. Abren mi mente, renuevan mi mente con la palabra del Señor. Y también somos instrumentos para poder que otros escuchen esta palabra tan hermosa que el Señor siempre revela en estos programas. Así que esperamos que hoy sea de bendición. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos en el tema anterior. Si usted nos está viendo en secuencia y está al tanto de los programas que vamos dando y poniéndolos cada semana, cada viernes, si usted está al día de eso, en el programa anterior precisamente hablamos acerca del concepto bíblico de aceptar al Señor. Estuvimos probando a través de la Escritura que aceptar al Señor es un concepto basado en la Escritura, aunque no necesariamente está el término aceptar al Señor bíblicamente hablando. No podemos encontrar un versículo que lo diga, pero el concepto definitivamente aparece en todo el Nuevo Testamento. Ahora yo quiero ahondar un poquitito más, porque hace algún tiempo estuve predicando en la iglesia de Nashville, ya hace algunos buenos meses estuvimos por allá y el Señor nos abrió un tema que de manera didáctica lo expusimos bajo un título sugestivo que quiero volverlo a ocupar. Debemos de aceptar al Señor 3 veces. No se vaya a asustar, déjeme que termine de exponer lo que le quiero exponer, pero yo creo que sí, así como debemos de aceptar al Señor para salvación, debemos de hacerlo en otras 2 esferas más, que es precisamente de lo que quiero compartir con ustedes. Hablemos entonces en resumen, de lo que quiero expresar, y ya a través de lo que mis hermanas también expongan, de lo que el Señor les diga o de las preguntas que tengan, vamos a tratar de ampliar más el tema. Aceptamos al Señor la primera vez. Esto implica reconocer que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. El aceptar al Señor no es solamente una fórmula mágica, sino más bien es
una decisión integral de todo nuestro ser, espíritu, alma y a un cuerpo incluido, con ese acto volutivo que nosotros los seres humanos tenemos y que se abre, se libera nuestro ser cuando la gracia del Señor aparece y nos presenta el mismo Espíritu Santo, nos presenta el Evangelio, y nosotros bajo ese acto de nuestra propia voluntad decidimos recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, como el que murió en la cruz del Calvario, pero evidentemente también como el que resucitó, porque a través de su resurrección es que nosotros somos justificados. Podemos decir en resumen que es un acto que implica el perdón de nuestros pecados, la liberación de nosotros mismos, la liberación del enemigo y la vida eterna en el tiempo eterno que podremos vivir con Dios por los siglos de los siglos. Voy a volver a repetir ese concepto que me gustó. El aceptar la primera vez, en resumen, podríamos decir que es el acto que implica el perdón de nuestros pecados, la liberación de nosotros mismos, la liberación de la esclavitud que todos los seres humanos teníamos en cuanto al enemigo, a Satanás. Y el fruto o el resultado de todo eso, la vida eterna en el tiempo eterno por los siglos de los siglos, en compañía con Dios, como parte de la familia de Dios, como parte de su morada, etc. Eso implicaría el que nosotros aceptemos al Señor la primera vez. Yo, de hecho, hago un pequeño paréntesis, invitando a las personas que nos escuchan y que probablemente después de unos minutos, como muchas personas acostumbran, y ojalá que usted se detenga un poquitito y no pierda la sintonía de lo que estamos diciendo, yo le quiero invitar a que usted reflexione sobre este hecho de aceptar al Señor la primera vez. Probablemente usted lo hizo de manera religiosa, no percibe en su espíritu, tiene dudas, etcétera. Yo lo invito a que usted se acerque al Señor Jesucristo, quien es amplio en misericordia y está dispuesto no solamente a perdonarnos, no solamente a vertir su sangre una vez más, a rociar su sangre sobre su corazón para el perdón de los pecados, sino que también está dispuesto a entender sus dudas y que el Espíritu de Cristo dé testimonio a su espíritu de que usted ha sido engendrado por Dios, de que usted ha aceptado a Cristo y que ahora usted es un hijo del Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aceptamos al Señor la segunda vez. ¿Y qué queremos decir? De manera didáctica, ¿qué queremos decir con aceptar al Señor la segunda vez? Cuando nosotros leemos las cartas de Efesios y Colosenses, vemos que Pablo establece una conexión entre los creyentes y Cristo. Esto nosotros lo podemos encontrar en palabras de Pablo como el misterio. Cuando Pablo se refiere en estas cartas al misterio, está hablando a esa relación íntima entre Cristo y la iglesia. Esa relación que se la revelaron a él desde el momento mismo en que él iba camino a Damasco y le dijeron precisamente: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la revelación que Pablo tuvo en ese momento fue cómo estaba unido el Señor Jesús con su pueblo, con la iglesia, la cual él mismo revela en esas cartas que es su cuerpo, la expresión de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, que es la manera en la que resume precisamente el capítulo 1 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo. En estas cartas nosotros vemos que Pablo nos muestra nuestra integración al cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:13, que lo hemos repasado, por lo menos a nivel de las iglesias que el Señor me permite atender, hemos visto cómo el Espíritu del Señor nos bautiza precisamente en esa dimensión que es el cuerpo de Cristo. Dice que por un solo Espíritu hemos sido todos
bautizados para constituir un solo cuerpo. Así que todos los que hemos creído en el Señor hemos sido bautizados en la dimensión del cuerpo y nosotros somos partícipes de ese cuerpo. Estamos en una unión orgánica, viviente, no en una institución, que es precisamente lo que vivimos peleando en este Leo Vélez, mostrándole a todos que la iglesia nunca ha tenido el carácter para Dios de una institución bajo ningún punto de vista, sino más bien la iglesia es un organismo viviente compuesto de Cristo como cabeza y los creyentes como miembros de su cuerpo. Pero para que esta relación orgánica que el Señor ya estableció y a la cual ya te metió, si tú aceptaste a Cristo la primera vez, y déjeme usar ese término de forma didáctica. Oye, si usted ya lo hizo la primera vez, entonces el Señor ya lo introdujo a la esfera del cuerpo de Cristo. ¿Qué está pasando ahora? Está el Señor revelando a los suyos, mostrando a los suyos que nosotros estamos en la esfera del cuerpo de Cristo, pero para funcionar ahí, nosotros debemos de aceptar al Señor bajo esos términos. Es decir, esa sería didácticamente la segunda vez que nosotros aceptamos a Cristo. Es decir, aceptamos al Cristo corporativo. Es decir, aceptamos a los hermanos, los cuales son Cristo mismo. A Pablo le dijeron camino a Damasco, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, le estaban diciendo a Pablo, no estés en contra de lo que es mi cuerpo, de lo que soy yo mismo. Y Pablo lo entendió desde el primer momento que se encontró con el Señor, y creo yo que sin lugar a dudas que la vida de Pablo fue tan distinta, tan profunda, aún más profunda en estos aspectos que los mismos apóstoles que vivieron con el Cristo físico, porque Pablo tuvo desde el momento en que se encontró con Jesús y con esa revelación gloriosa del que le estaba hablando desde los cielos, también lo ligó completamente al cuerpo de Cristo, a los hermanos a los cuales él en ese momento estaba persiguiendo. Así que en esto es precisamente que se basa las oraciones que encontramos nosotros de Pablo, tanto en Efesios capítulo 1 como en Efesios capítulo 3. Por ejemplo, en el capítulo 1 y versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Ese conocimiento pleno de Él, al desarrollar el resto del capítulo, nos damos cuenta nosotros que es la revelación maravillosa de Cristo como cabeza y nosotros como su cuerpo. Así que Pablo ora para que nosotros aceptemos a ese Cristo. Eso es aceptar al Señor por segunda vez. Así que, así como Cristo se presenta por primera vez a nosotros, en algún momento dado se presentó a nosotros y nos abrió los ojos para mostrarnos que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como le pasó a Juan cuando él lo señaló, iba caminando el Señor y el mismo Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como nosotros un día reconocimos el sacrificio de Cristo más allá de la persona de Jesús, recibimos el impacto de la salvación, del perdón de los pecados, del sacrificio del Señor, etcétera. Ahora el Señor mismo nos está revelando a su cuerpo. Y creo yo, hermanos, de verdad, sin temor a equivocarme, que el centro del Evangelio para la iglesia en la era presente es perseverar, conocer profundamente nuestra relación íntima con Jesús, pero en unión con el cuerpo de Cristo. Es tremendo los versículos que podríamos encontrar en la pluma de Pablo, donde él nos habla que la herencia nosotros la podemos obtener precisamente cuando nos unimos con los hermanos, y en esa bendita comunión del cuerpo lo conocemos todavía más. Así que yo los invito a todos
a que vuelvan a aceptar al Señor. Ahora aceptémoslo a ese Cristo corporativo, a ese Cristo iglesia, a ese nuevo hombre del cual dice la Escritura que tanto judíos como gentiles, Él tumbó la pared de separación y nos unificó en un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es el Cristo corporativo que todos estamos obligados a conocer. El que quiera caminar de manera independiente se pierde de aceptar esa propuesta del Señor. Y le digo, el único ferrocarril que nos va a llevar por la ruta de los vencedores, el único carril que nos va a llevar por la ruta de la restauración, el único carril que nos va a llevar, el único ferrocarril, perdón, que nos va a llevar por la ruta del perfeccionamiento en el Señor es el cuerpo de Cristo. Súbase, acepte al Señor Jesucristo en su cuerpo, porque el que desprecia a los hermanos, a Él lo desprecia. Tengamos cuidado de no terminar igual que Saulo, persiguiendo a los mugrosos cristianos, sin darse cuenta que esos mugrosos cristianos precisamente eran el Señor mismo. Que Dios nos dé la luz para entender a Jesús en esa dimensión del cuerpo de Cristo. Bueno, yo me voy a reservar para más adelante cómo aceptar al Señor la tercera vez. Pero les dejo a ustedes para que me comenten con toda confianza, hermanos. Pueden compartir, pueden abonar a todo lo que hemos dicho, o pues si tienen alguna inquietud, pues también la pueden preguntar. Yo tal vez quisiera comentar y preguntar acerca de Primera de Corintios 12:21. Ahí menciona que somos el cuerpo del Señor, miembros los unos de los otros. Incluso menciona que el ojo no le puede decir no te necesito, ¿verdad? A ciertas partes del cuerpo. Somos la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia entre ese cuerpo que corre la misma sangre, que somos todos los miembros de un solo cuerpo, versus una estructura o una denominación? ¿Cuál sería la diferencia para poder nosotros encaminarnos a entender lo que de veras genera estar en la esfera del cuerpo de Cristo? Cuando yo hablo de aceptar al Señor la segunda vez, estoy hablando precisamente de aceptar ese organismo viviente que lo componen todos los que son salvos. No hay ninguna estructura, no hay ninguna disposición, denominación, institución, ni nada que debería de proponerse para albergar lo que el Señor no quiso ponerle a la iglesia. Simple y sencillamente la relación entre Cristo y la iglesia. Hay una estructura, por supuesto que la hay cuando nosotros encontramos, y en la Biblia encontramos las iglesias locales. Los apóstoles organizaron a la iglesia en las iglesias, y ahí es donde nace, hermanos, la importancia de la iglesia en su localidad, porque la forma en que los apóstoles entendieron de parte del Señor, al principio ellos no lo entendían, y esa fue la razón por la cual más o menos por 9 años estuvo la iglesia de Jerusalén, centrada en Jerusalén. Habían de muchos lugares del imperio que habían aceptado al Señor en ese famoso día de Pentecostés, pero lo que pasó fue que cuando ellos aceptaron al Señor Jesucristo, los apóstoles no les dijeron, miren, se pueden ir a su localidad, ya vamos a llegar allá con ustedes, etcétera, porque no tenían todavía ellos esa luz. Ellos entendían un cuerpo, una iglesia, se acabó, y ahí se fueron quedando, y todos vendían sus cosas y hicieron 1000 pericuetos para poder sobrevivir por un espacio de más o menos 9 años, y creo que estaban dispuestos a terminar sus días sobre la faz de la tierra viviendo así, a menos, pero todo cambió por la persecución. Y cuando vino la diáspora y fueron esparcidos por todos lados, los apóstoles tenían tal convicción que ellos se quedaron. Los que más me imagino yo que eran perseguidos por el mundo religioso eran los apóstoles, y fueron los que no se fueron, porque no lo entendían, hasta que después el Señor de alguna manera les hizo entender
que la iglesia en su carácter universal habría que estructurarla en localidades, y ahí es donde nace la iglesia local. Cuando nosotros podemos usar ese término, aunque igualmente no está el término como tal en la Biblia, lo que sí encontramos nosotros es que la iglesia está establecida por cada localidad, y es de donde nace a la iglesia en Corinto, a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Colosa, etc. Entonces, la iglesia tiene eso, esa organización de expresión, que diríamos es la expresión básica del cuerpo de Cristo. Fuera de eso, la iglesia tiene que entender, todos los que somos parte de la iglesia, debemos de entender que nos agregaron a un organismo viviente, compuesto de miembros. Yo soy un miembro viviente y me voy a unir con otros miembros vivientes. Voy a respetar las ligaduras, las coyunturas, como lo dice Efesios 4, donde dice, y el cuerpo crece por medio de las ligaduras, las coyunturas. Y antes de eso habló acerca de los ministerios, o sea, los ministerios juegan un papel importante, igual que en el pasaje de 1 Corintios capítulo 12, de donde tú lo mencionas al final. Precisamente aquí lo tengo yo, tú leíste el verso, o mencionaste el verso 21 de 1 Corintios 12, y dice, y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito. Después sigue desarrollando el apóstol Pablo, y en el versículo 28 dice, y a unos en efecto puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después poderes, después dones de sanidades, dotes para ayudas, dotes para administrar, diversidad de lenguas, etc. Es decir, que si hay una manera en la cual el cuerpo está estructurado, pero de manera viva y orgánica, que no tiene nada que ver con una organización, que no tiene que ver con las denominaciones, que no tiene que ver con los nombres, ni nada por el estilo. Eso es lo que los hombres han querido aportar y lo que a veces los hombres quieren defender. Pero eso se llaman instituciones, llámele como quiera llamarle, pero el cuerpo de Cristo no lo tenemos nosotros que aprisionar, ponerlo en una camisa de fuerza que, lejos de darle expresión, le quita expresión a lo viviente. Es querer convertir si usted tiene una mascota, si usted quiere, póngale su trajecito, pero no lo convierta al pobre perrito en un niño. No es niño, sigue siendo perro. Aunque usted le ponga lentes, le ponga una gorrita y le haga mil cosas, el perro es perro. No le podemos cambiar la naturaleza. Y es más, según los psicólogos caninos, no son los perros más felices precisamente los que los tratan así. Ahí cuando tenga la oportunidad, saque al perro, que vaya, que se llene de lodo, que corra, que haga lo que hace un perro, ¿me entiende? Y el perro va a ser feliz. Lo mismo, la iglesia es un organismo vivo que haga lo que Dios diseñó para la iglesia. Todas las cosas que restringen, todas las cosas que se nos ocurren a nosotros los humanos, lo único que a veces hace es restringir a la iglesia. Bueno, ya me picaron ustedes con la pregunta, pero seguimos adelante, hermanas. Perdón por ser tan amplio con la respuesta. Sí. La verdad que con esto que yo le escuchaba, solo venía a mi mente en algún momento lo que en alguna vez nosotros escuchamos acerca del conocimiento progresivo que nosotros teníamos del Señor. Definitivamente yo creo que todos empezamos nuestra caminata en el Señor de esa manera, conociendo al Cristo Salvador, ¿verdad? A ese Cristo individual. Y así como en un principio, y tal vez ahí va orientada un poquito mi pregunta, en un principio primero una revelación de lo que era Cristo para nosotros, pero frente a esa revelación que se expuso ante nosotros tuvo que haber una aceptación de esa revelación. Correcto. Entonces, ahí es donde nace, digamos, como una manifestación de nuestra voluntad, ¿verdad?, para poder creer eso que a nosotros nos había sido revelado. Ahora, hasta ahí todo está bonito, pero empezamos a caminar en el Señor, empezamos nuestra ruta en Dios, y poco a poco Dios ese conocimiento lo va ampliando de tal manera que nos damos cuenta que va mucho más allá del Señor que un Cristo
salvador e individual. Nos encontramos con un montón de hermanos con los cuales tenemos que convivir en la Amén. práctica. Amén. Entonces ahí es donde empieza tal vez un conflicto y muchos a decir, los que se quedan en esta primera etapa, es suficiente que yo me quede en mi casa, ¿verdad? Pero el Señor nos invita a dar un paso más, para lo cual tiene que venir previamente la revelación y luego una aceptación de nuestra parte. ¿Es eso a lo que se refiere usted de la aceptación? Exactamente, a eso. Y qué bonito, porque más allá de la más o menos pregunta que me estás haciendo, el comentario que hiciste es maravilloso, porque en la realidad muchas veces tenemos el conflicto. Nos encontramos necesariamente con un Cristo individual. ¿Por qué el Señor se presenta de manera individual con nosotros? Porque el hombre en su caída se individualizó de Dios. Eso fue lo que realmente le pasó entre las muchas cosas, entre las muchas características de la caída humana, es que el hombre se hizo independiente de Dios, se individualizó de Dios. Esa dimensión corporativa, orgánica, que el hombre tenía con la naturaleza, que el hombre tenía con los mismos animales, que tenía con la mujer que le había sido dado, y por supuesto con su Dios, diríamos, esa conexión maravillosa que el hombre tenía, la perdió con la caída. Ese fue la invitación de Satanás, de decirle, busca ser igual que Dios, eso es lo que quieres, eso es lo que Dios quiere de ti, pues dale gusto, ¿verdad? Pero hazlo de tu propia cuenta. Y el hombre aceptó esa invitación de Satanás y el hombre se individualizó. Ahora viene el Señor a restaurar al hombre, precisamente viene a encontrar a ese hombre individual, a rescatarlo, y se presenta de esa manera. Muchas personas no ven la necesidad de congregarse, no ven la necesidad de la iglesia. Absurdo, porque si la iglesia no existiera, tampoco existiera el evangelio a 20 siglos. El evangelio existe precisamente porque se ha conservado en el organismo, en los que han sostenido el candelero del que habla Apocalipsis 1. Los candeleros son las 7 iglesias, dice el Señor, y el Señor anda en medio de esos candeleros. Pero otras personas dicen, bueno, vamos a la iglesia, vamos a nutrirnos, vamos a oír alabanzas, vamos a oír un buen consejo, pero yo vivo mi vida con Cristo. A mí el que me salvó no fue el pastor, a mí no me salvaron los hermanos, a mí, y empieza esa actitud interior, y lo que hacen es caminar de manera individual. Están en una iglesia, ¿verdad? Sí. Como aquel que está en una cooperativa, ¿verdad? Hay una cooperativa de agricultores del área de Zapotitán, por decirle algo, que es donde nosotros estamos, y se juntan. No va a pensar usted que se junta a esa cooperativa porque él quiere ayudar al otro. No. Él se quiere servir de los demás. Para eso están las cooperativas. Porque yo quiero un servicio, yo quiero un beneficio, yo quiero un préstamo, yo quiero muchas cosas. Y, por supuesto, si me uno con otros, pues voy a tener mejores prestaciones a que si lo hago solo. Eso sería vivir de manera cooperativa. La gente hasta ahí llega en lo que es la iglesia. Y a veces hasta aportan, dan, pues dice, bueno, tenemos que dar a la iglesia, tenemos que aportar, tenemos que dar de nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque nos está causando un beneficio todo eso. Pero la vida individual se tiene, la actitud individual se tiene, la forma hasta de celebrar la cena del Señor en la iglesia se tiene de manera individual. Perdónenme, pero es hasta un poco absurdo celebrar la cena del Señor como normalmente en el mundo evangélico donde yo he estado se celebra. Se reparte el pan, se reparte el vino, y yo hasta así esperando ahí que me lo pongan en la mano. Yo lo más individualizado posible, no quiero interrupciones de nadie, no quiero ver a nadie. Sí. Yo estoy con mi Señor porque así me han instruido. Pero la Biblia nos enseña que la cena, las cenas, los escenarios de la cena del Señor, que podemos ver los evangelios y podemos ver lo que dice Pablo. Después de eso no podemos ver otro lugar más donde tengamos ejemplo de la cena. Y en los dos lugares, evangelios y 1 Corintios capítulo 11, encontramos nosotros que habían coinonías, cenas de coinonía.
previo a la celebración de la cena. Es decir, yo me voy a sentar a comer, ya sea poco, bastante, manjares, lo que sea, me voy a sentar a comer con mis hermanos para entrar en relación con mis hermanos, para que cuando tome el pan reconozca que es la comunión con el cuerpo de Cristo. Eso dice 1 Corintios 10, 16. Y cuando tome el vino reconozco que es la sangre de Cristo que ha sido derramada por mí. Entonces, encontrarnos con el Señor nos hizo presentarnos a nosotros mismos, a ese Cristo individual. Y me gustó esa expresión que diste, Wendy. Cuando aceptamos a Cristo la primera vez, sí aceptamos a un Cristo individual, ¿verdad? Ese es el Cristo del Calvario, es el Cristo de su ministerio, es el Cristo que nació, creció, predicó, murió. Hasta ahí es el Cristo individual. Pero cuando el Señor resucita, empiezan los discípulos a decir, ¿y qué pasó? Y en la primera orden del Señor es, vayan y reúnanse todos, los quiero a todos juntitos. Esa fue la primera orden que el Señor dio. Por eso sería absurdo que yo no piense en que me debo reunir si el primero y el mandamiento más claro que el Señor da en el Nuevo Testamento es que nos reunamos. Entonces ahí entra precisamente aceptar al Señor la segunda vez. ¿Cómo aceptamos al Señor la segunda vez? Cuando aceptamos al cuerpo, cuando reconocemos que o nos alineamos al cuerpo o perdemos nosotros toda la vitalidad, la vida, la riqueza, la gracia, la sabiduría, la revelación y todo lo que el Señor nos quiso dar, nos lo dio en la esfera del cuerpo. El que no está así es como el pámpano que es sacado fuera, se seca, se muere y es echado al fuego. ¿Por qué? Porque no es la manera de caminar. Debemos aceptar a Jesús por segunda vez en su cuerpo. O sea que podríamos decir que si no, para crecer en lo que estamos hablando, ¿verdad? En el conocimiento, para ir progresivamente creciendo en el Señor, definitivamente tiene que haber una aceptación de los hermanos. Totalmente. Eso es, por eso, mire, usted tal vez si tiene muchos errores, por lo menos no cometa este. No desprecie al Señor. Y tal vez, déjenme, voy a ver si lo encuentro en Hebreos. Y si no, pues allá tenemos a producción detrás de cámaras, que es quien se encarga de darnos los versículos que necesitamos. No, pero aquí está. Dice, vamos a ver. Leamos desde el verso 19, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo confianza para la entrada en el lugar santísimo, por la sangre de Jesús, la cual nos inauguró un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, habiendo purificado los corazones de mala conciencia y el cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos los unos a los otros para el estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Y todavía agrega, si usted le quiere, porque mi Biblia tiene un subtítulo, el original no lo tiene. El verso 26 dice, porque si continuamos pecando voluntariamente. Yo quisiera dejarle ahí en el tintero a todos que interpreten cuál es el pecado voluntario. No piense usted que es el pecado voluntario, es que es el pecado que usted dice, yo sí quiero pecar. No, yo creo que ya cuando somos adultitos, todos pecamos de manera voluntaria bajo ese punto de vista. Podemos decir, sí, mi carne, lo que sea, pero dimos nuestra aprobación volutiva para el pecado. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice, si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios?
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios? Usted a Jesús mismo le haría eso. Si usted conoce al Señor, no lo hace. Con Jesús no lo hace. Es que tenemos que entender el lenguaje corporativo con el que el autor de Hebreos está hablando. ¿Cuánto castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? La centralidad del pecado es pisotear al Hijo de Dios. Porque si usted lo nota, dice, tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. No está diciendo que no fue santificado. Y dice, y ultrajó al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El que quiera interpretar que eso no lo está diciendo el Señor para creyentes, pues de verdad, piense muy bien cómo está interpretando la palabra del Señor. Pero es muy claro este pasaje. Y vemos dónde las claves para mí de este pasaje. ¿Tenemos confianza para entrar por la sangre de Jesús? Sí. Pero pensamos que esa vida puede ser individual. Pero en la realidad ni siquiera la bendita y maravillosa oración del Padre Nuestro puede ser individual. Porque si usted lo nota, el Señor cuando enseñó a orar digan ustedes, Padre Nuestro. No les dijo el Señor, digan Padre mío, sino Padre Nuestro. Porque tenemos que tener ese ambiente donde nos han puesto, que es orgánico, que es corporativo, que es la esfera del cuerpo de Cristo. Debemos aceptar al Señor esa segunda vez, para que nosotros no terminemos abandonando nuestras asambleas, como lo dice el pasaje en el verso 25, ¿verdad? Como algunos les agarra por costumbre porque no encuentran. Por supuesto, si usted vive una vida individual y cree que así puede vivir con Dios, de verdad no tiene ningún sentido que usted se reúna. Ninguno. Pero si usted tiene conciencia de que hoy Cristo se conoce solo de manera corporativa y orgánica, usted no le queda más opción que buscar a los santos. Que los santos con los que usted se reúna sean inteligentes, sean bobos, sean ricos, sean pobres, ¿no? Sean carnales, sean espirituales, eso es otra cosa. Pero el cuerpo de Cristo hay que respetarlo, hay que tener luz de Él y aceptarlo como es. Porque si Cristo los aceptó, ¿quiénes somos nosotros para rechazarlo? Imagínese usted en qué lugar se pone usted, si usted está rebajando, despreciando, juzgando a los que Cristo sí salvó. Y si caen, para su Señor caen, perdóneme. Y si están de pie, para su Señor están de pie. ¿Quién es usted para que juzgue al siervo del cual usted no pagó nada por él? No estamos llamados para juzgar al cuerpo, estamos llamados para estar en la esfera del cuerpo. Acepte a Jesús por segunda vez. Amén. A ver, ¿hay algo más al respecto? Que nos falta el tercero, el emocionante la tercera vez para aceptar al Señor. Tal vez algo así, tratando de ser rápida para este comentario, pero a mí me llamaba la atención cuando usted decía, cuando nos podemos estarnos congregando, pero con una actitud individualista, ¿verdad? Y a mí tal vez me pasó eso por mucho tiempo, pensando que sí tenía la revelación del cuerpo, porque el Señor pues obviamente me hizo pasar un tiempo bien difícil, y en ese tiempo empecé yo tal vez a entrar en conflictos con el Señor, más que agarraba la Biblia y agarraba el Antiguo Testamento y empecé a leer salmos y empecé
a decir, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará, y yo veía a mi alrededor que todo me faltaba. En lugar de delicados pastos me hará descansar, y yo me sentía más trabajada, y muchas cosas contrarias a lo que yo iba leyendo. Entonces me empecé, en lugar de encontrar consuelo, empecé a encontrar desconsuelo. Adversidad, ¿verdad? Sí, correcto. Empecé a encontrar ese dolor, y decía yo, y cerré la Biblia enojada. Yo me recuerdo, cerré la Biblia enojada y le dije al Señor, ya no me congrego más. Le estoy hablando que ya tenía unos 10 años, 15 años de estarme congregando. Dije, ya no me congrego más. O sea, es mentira. Lo que aquí, después de 10 años. Y el Señor me habló y me abrió los ojos. Volví a leer. Oí una voz en mi interior que me dijo, volví a leer el pasaje. Volví a leer ese pasaje. Y empecé a leer el Salmo 23. Y leía yo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y otra vez, eso en mi interior, que esa angustia. Y el Señor me dijo, vuelve a leer el pasaje. Y algo en mi interior que me dijo, ¿qué pastorea un pastor? Y entendí yo, es un redil. Nunca ha visto usted un pastor, una oveja, ¿verdad? Es un redil. Entonces me dijo, ¿querés encontrar lo que está ahí? Está en mi cuerpo, seguía mi cuerpo. Y me recuerdo yo que, tremendo, qué tremendo. Que en esa ocasión llegué a la iglesia, y obviamente una hermana me llegó a encontrar, me abrazó. Yo llegué re tarde porque ese día ya no pensaba llegar. Se me abrazó la hermana y me dijo, hermana, qué gusto me da verla. El Señor me dijo que le hablara y le dijera que no faltara hoy. Pero mi fe fue poca, porque yo dije que la hermana Wendy nunca falta a las reuniones, porque le voy a llamar. Y empecé a ver el cumplimiento de cada una de las promesas que estaba en ese pasaje. Ahí entendí, mis ojos fueron abiertos a la dimensión del cuerpo. Porque aunque yo tenía el concepto de lo que era el cuerpo de Cristo, no estaba la revelación plena, y estaba con una actitud individualista, ¿verdad? Sí. Amén. Tenemos una actitud de cooperativa, ¿verdad? Hoy que estaba hablando con ustedes, se me vino ese concepto, de verdad. Los que están en la iglesia muchas veces son individualistas, Sí. ¿verdad? Y van a la iglesia, pero a nivel de cooperativa. O sea, es decir, me voy a beneficiar de la institución. Por eso es que ni les ofende siquiera si la iglesia ha sido institucionalizada por el ser humano. ¿Qué les va a ofender? Sí, Si al final de cuentas se obtienen muchos beneficios. Pero hablando en esto, hermana, y que tremendo, porque de verdad nunca estoy seguro que el Señor te habló en ese pasaje, porque te habló lo que está en el pasaje sin que esté literalmente en el pasaje. Pero pensando en eso, me venía a mí a la mente Cantares. Cantares es la carrera del creyente, como siendo la paloma, la perfecta, la amada del Señor, que va en ese desarrollo que entiende evidentemente desde el capítulo 1, que tiene un grado corporativo, ¿verdad? Hablemos que el problema para muchos no está en decir, yo no quiero nada con los cristianos ni voy a la iglesia. El que está así, ese está de verdad en la calle, diríamos poco, ¿verdad? Ese ya se nos fue en el tragante, ¿verdad? Esas personas están de verdad muy, pero muy equivocadas. Otros están dentro, como te pasó a ti, pero ese dentro no con la revelación de aceptar realmente al Cristo corporativo. Esta mujer de Cantares está en esa dificultad. Y déjenme exponer algunas palabras de lo que encuentro yo acá. Dice, ustedes ven en el versículo 2 de Cantares, capítulo 1, o si él me besara con besos de su boca, porque sus caricias son mejores que el vino. Nadie puede pensar que me van a besar a mí al mismo tiempo que a otro más.
Así que ella tiene su carácter un tanto individualista en eso, ¿verdad? Y entonces va en el verso 4, ella ya tiene cierta noción porque dice, atráeme y correremos en pos de ti. En otras palabras, ve usted la mezcla entre lo que ella entiende que es algo corporativo, pero a la vez con conflictos individualistas, porque dice, atráeme, por lo menos en la versión que yo tengo de la textual 4, dice, atráeme y correremos en pos de ti. Por un lado, atráeme a mí, pero también reconozco que vamos a correr, es decir, con la iglesia, en pos de ti. Y de ahí viene y dice, el rey me introdujo en su cámara, nos regocijaremos y nos alegraremos en ti. Y ahí sí empieza ella a tener cierta noción. La noción la mantiene de que no puede estar alejada. Por eso les digo yo, no solamente es estar en una iglesia, hay que saber estar, hay que aceptar al Señor en esa dimensión. Pero para no hacer largo el asunto, dice en el verso 6, no reparéis en que soy morena porque el sol me ha mirado. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía, no la guardé. Empieza ahora a tener un síndrome de amargurita, resentimiento, como lo que te pasó a ti, ¿verdad? Porque dice, me pusieron tantos privilegios que lo que me pasó, que lo mío, lo descuidé por estar en la iglesia. ¿Cuánta gente ya no está caminando en el Señor? Amén. Precisamente con esas palabras? Mire, hermano, yo ahí estuve en la iglesia, yo entregué mi tiempo, ni pensaba en el marido, ni le daba de comer. Que tampoco no era correcto que hiciera eso, que conste, ¿verdad? Lo descuidaba y lo dejé tirado a mis hijos también, y esto, ¿qué me dieron? Malagradecidos, y después amargados, retirados de la iglesia y no quieren saber nada. Yo, en el nombre de Jesús, le pido que usted acepte al Señor por segunda vez. Amén. Y mire cómo termina, por lo menos la parte que le quiero mostrar. Ella se queja, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar viñas, mi viña que era mía, no la guardé. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde pastoreas? Como quien dice, ¿por qué no lo haces solo conmigo? Ya los hijos de mi madre, que serían mis hermanos, ¿verdad? Mi gente, estos solo me han puesto problemas. ¿Por qué no mejor me dices tú dónde pastoreas? Como aquel que dice, yo me quedo en la casa y ahí voy a buscar a Dios, ahí voy a estar con Dios. Jesús y yo contra el mundo, no necesitamos nada más. Qué bonito se oye, pero es antibíblico. De ahí dice, ¿dónde lo haces estear al mediodía? ¿Por qué he de ser como una que está velada entre los rebaños de tus compañeros? ¿Por qué tengo que estar yo así? Como una que se pone velo, y en esta versión eso tiene que ver como una mujer que se para, así se paraban las mujeres prostitutas en aquellos tiempos, velo en el camino para que no supieran quién era. Entonces está diciendo, ¿por qué tengo que estar yo como una mujer que no tiene marido? Eso es lo que está queriéndole decir. Le está reclamando al Señor. A ver, te quiero encontrar a ti. Pero hermano, es que el que encuentra al cuerpo encuentra a Jesús. Amén. Y le dice, oiga, aquí, con esto termino para no alargar. Si no lo sabes, oh tú la más hermosa de las mujeres, sal tras las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. ¿Qué le está diciendo? No me pidas que yo me encuentre solo contigo. Mejor ve detrás de las huellas del rebaño. ¿Quieres tú encontrarte con Jesús? Ahora que ya conoces a Jesús por primera vez, ¿quieres encontrarte a Jesús por segunda vez? Sal detrás de las huellas del rebaño. Y más bien,
Deja de estarte quejando, que hay que tanto trabajo, que tanto servicio que yo use ahí. Le di de comer a todo el mundo. Hay hermanas que se quejan hasta porque sirvieron alimentos y tantas cosas en la iglesia. Bueno, vuélvalo a hacer. Apacienta una vez más tus cabritas. Sí, no son ovejitas, ¿verdad? Muchos hermanos son cabras, eso lo reconocemos. En lugar de ser mansitos y lanuditos, son acorneadores y pateadores. Pero también son las ovejas del Señor. Amén. Y a nosotros nos corresponde servirles, atenderles, porque para eso hemos llegado a la iglesia. El que se queje cómo lo han tratado en la iglesia no sabe que lo llevaron para aportar, Amén. para dar, para servir, para entregarse, y no precisamente para servirse de los demás. Amén. Amén. ¿Vale? Tal vez yo tenía también otra pregunta. En cuando llega María a buscar a Jesús y le van los discípulos a decir, el Señor estaba predicando, hablándole a su pueblo, ¿verdad? Y le llegan a decir, te busca tu madre, ¿verdad? Y el Señor le contestó, no la fue a recibir en ese momento, sino que le dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces yo pensaba en eso, no que el Señor no quisiera a su madre, porque cuando Él estaba en la cruz, Él la recomendó a su discípulo que más amaba, o sea, el Señor quería a su madre. Pero mi pregunta es, este vínculo, esta revelación, este amalgamiento de aceptar al Señor por segunda vez del cuerpo de Cristo, sobrepasa aún los lazos familiares. Totalmente. Ay, hermanas, la verdad es que ustedes me la están poniendo no complicada, sino bonita, porque me han recomendado que no hable tanto y ustedes me hacen hablar, entonces no sé cómo hacer, pero hermana, has dicho algo impresionante, ¿verdad? Creo que en el caminar, en estos... yo tengo, a estas alturas de mi vida, tengo 47 años de conocer al Señor. Estoy casi por llegar a mis bodas de qué con Cristo. Cuando cumple unos 50 años en un matrimonio, bodas de oro. Sí. Bueno, pues ya voy a llegar a mis bodas de oro de mi desposorio con mi Señor Jesús. Lo conocí a los 14 años, ya poco me falta para llegar a 50 años de conocer al Señor. Lo conocí de manera bien personal, muy personal, y hace tal vez un poco más de 20 años el Señor tuvo a bien de mostrarme el misterio de Cristo y la iglesia. Y ahí cambió mi vida. Tomamos la ruta que Dios quería. Nos llamó el Señor al apostolado. Hemos estado predicando ya por una buena cantidad de años. Esto que estamos hablando ahorita es el epicentro del plan de Dios para este tiempo. Aquí se centra la doctrina de los apóstoles y profetas, está centrada en el misterio de Cristo y la iglesia. Así que cuando tú dices eso, hermana, después de años, uno se da cuenta que los lazos más grandes que uno puede tener es precisamente con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? No lo puede entender uno al principio, pero cuando viene la luz y uno acepta, y ahí está la clave, la parte evolutiva de aceptar al cuerpo de Cristo. Cuando lo aceptamos al Señor por segunda vez, va el Señor progresivamente, como decía mi hermana Wendy, dándonos una revelación al punto que podemos un día decir, como Cristo, ¿dónde está mi madre? ¿Quiénes son mi madre, mis hermanos? Yo creo que el Señor lo dijo así como quien dice, ¿qué? No, que te buscan tu madre y tus hermanos. ¿Qué madre y qué hermanos? He aquí, mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre es mi madre y mis hermanos. El Señor elevó el vínculo consanguíneo a la esfera de la sangre de Cristo y no a la sangre natural. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, para no hacer parte B del tema, hablemos el aceptar a Cristo la tercera vez. El mismo apóstol Pablo
Cuando vemos Filipenses 3, y déjeme decirlo, si le sirve de algo a usted, para mí un epicentro maravilloso de la revelación paulina es Filipenses 3 en muchos aspectos. Es hasta un poquito complicado descifrarlo, Pablo como que dijera muchas cosas, pero le invito a que lo lea y lo relea, porque muchas cosas hermosas, Filipenses capítulo 3. Ahí Pablo expresa su anhelo constante de seguir conociendo al Señor. Ese digamos, es lo más impresionante de Pablo en ese capítulo, anhelo conocerlo a Él. Él sigue anhelando y sigue dejando todo. Primero deja todo por basura, es decir, la vida pasada que tenía, y después sigue dejando muchas cosas más con tal de seguirlo conociendo a Él. Me llama la atención que si examináramos, que no lo vamos a hacer, si examináramos en detalle el capítulo 3 de Filipenses, encontraríamos ahí exactamente el aceptar al Señor 3 veces. En la realidad están las 3 veces de cómo nosotros debemos de aceptar al Señor. Pero Él no se conforma solo con haberlo conocido como Salvador, ni solamente como el Cristo manifestado en la iglesia. Él desea conocerlo en el poder de la resurrección. Entre las muchas cosas, y por favor, compréndame que lo que explicamos nosotros no podemos ser exhaustivos bajo ningún punto de vista, ni pretendemos serlo de ningún pasaje, ni mucho menos de ningún tema que compartamos acá en Leo Vélez, porque necesitaríamos extremadamente mucho tiempo y aún así no nos alcanzaría para ser exhaustivos en lo que digamos. Pero cuando Pablo habla del poder de la resurrección, yo anhelo, después de que él menciona varias cosas, dice, y anhelo conocerlo en el poder de la resurrección. ¿Qué tuvo el Cristo de la resurrección? Entre las muchas cosas, tuvo una expresión o una manifestación de un Cristo integral, completo. El Señor no fue un espíritu el que se les manifestó a ellos. Por eso a Tomás, que insistía en que no iba a creer, le digo, mete tus manos aquí en mis heridas, pon tu mano en mi costado, este es el cuerpo con el cual yo fui crucificado, ahora por supuesto glorificado, pero el mismo, o sea, fue un Cristo integral. Es decir, cuando Pablo dice que él desea conocerlo en el poder de la resurrección, él está diciendo que él quiere conocer a la persona de Jesús. Y si usted se da cuenta, por eso para mí este es el clímax del creyente. Porque cuando uno se encuentra con Jesús la primera vez, cuando uno acepta al Señor la primera vez, uno realmente acepta toda la oferta salvífica que el Señor tiene para uno, ¿verdad? El perdón, la liberación, etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos encontramos con el Cristo corporativo o el Cristo iglesia, como usted le quiera llamar, el Señor nos ofrece el dispensar de su gracia y sus riquezas a través de los hermanos. Es decir, yo quiero recibir lo que Cristo ganó por mí en la cruz del Calvario, me tengo que unir con mis hermanos para obtenerlo. Es la clave. Aún así, nosotros podemos tener o nos falta un conocimiento más elevado que debemos de aceptar de Cristo Jesús, y es conocer a la persona de Jesús. Eso es lo que Pablo pretende, conocer a la persona de Jesús. Porque si usted se desarrolla, se ocupa de estudiar la palabra, de ser diligente, usted empieza a encontrar todo lo que el Señor va dando. Pero cuando usted se detiene en el Evangelio, cuando usted se detiene en las cartas de Pablo, cuando se detiene, cuando es más acucioso, se da cuenta que detrás de todo el mensaje está la persona de Jesús.
al final de todo lo que el Señor quiere, es que su persona pueda tener una relación con nosotros. Miren qué cosas, ¿verdad? Por eso los que pretenden tener a un Cristo individual no lo alcanzan sin conocer a Cristo, y los que aceptan al Cristo iglesia terminan encontrándose con la persona de Jesús. Maravilloso, como los discípulos de Maús, que lo ven, un chispazo les da el Señor en el partimiento del pan, entienden que la vida es corporativa, regresan. ¿Y qué les pasa? Que ahí se presenta el Señor a ellos. O sea, al final obtienen lo más glorioso. Por supuesto, yo vivo feliz con la iglesia, siendo honesto, no porque los hermanos me causan una felicidad, pero también tengo que superar la humanidad de ellos, como ellos tienen que superar mi humanidad. Por eso el apóstol Pablo dice: esforzados por guardar la unidad. Es un esfuerzo el que hacemos, ¿verdad? A veces es lindo porque la hermana Lidia anda en el espíritu, pero no todo el tiempo la vamos a encontrar precisamente ahí. Ahorita sí está en el espíritu, pero no siempre estará de esa manera. Entonces hay que soportarnos, ¿no? ¿Verdad? Detrás de cámaras también hay que soportar lo que podemos ver de humanidad, ¿verdad? Aquí a un lado también, y aquí conmigo también, ¿verdad? Para que se rían ustedes un poquitito en este ambiente. Pero bueno, cuando nosotros caminamos y caminamos, terminamos como los apóstoles en Primera de Juan. Déjeme usted que lea ese pasaje, porque me impresiona ahorita que me lo está poniendo el Señor en el corazón. Yo le podría hasta dar vuelta a mi computadora y enseñarle qué tengo yo en mis notas, y ni se me hubiera ocurrido ese pasaje. Pero en Primera de Juan, capítulo 1, dice: mire pues, verso 5. Este es el mensaje que hemos recibido, que hemos oído de él. Mire cómo habla Juan. Y os anunciamos: Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos, ese es el mensaje, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en la tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es andar en tinieblas? Si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, estar en tinieblas es no distinguir, no darse cuenta que debemos de tener comunión unos con otros. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Quiero irme hacia atrás, y las hermanas tal vez me van a ayudar si ya tienen el pasaje. Aquí está, el versículo 3, que de todos modos cabe lo que les estaba diciendo de los versículos que leí, pero me voy a subir al verso 3, que dice: lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que también vosotros, oiga, tengáis comunión con nosotros. Aceptar a Cristo la segunda vez. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, al final yo me valgo de ustedes para tener la máxima expresión de Cristo en mi vida, que es vivir en comunión con su persona. Es posible, es posible. ¿Qué tal si esto lo convertimos en otro tema para platicar? Porque sé que ya llevamos un bonito tiempo de hablar, y sí podemos extendernos, pero no debemos de extendernos. Entonces, aceptar al Señor la tercera vez es aceptar vivir en comunión, en una relación con la persona misma del Señor. Para eso, resumo de esta manera: usted tiene que tener la fe de que Jesús no solo vive en su espíritu, no solo fluye en su alma, sino también es su compañero fiel, con el cual usted puede caminar por la fe de la mano con él todos los días de su vida. Por alguna razón el Señor dijo: yo estaré con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Dichosos los que tienen la fe suficiente para saber que la persona misma de Jesús se pone a caminar no solo en nosotros, eso ya es un hecho, ¿verdad? Con nosotros. Es la fe que necesitamos tener para saber que Jesús está, vive con nosotros, camina con nosotros y quiere tener esa relación personal maravillosa con nosotros. Anhelo. Yo personalmente anhelo conocerlo a Él y el poder de la resurrección. La resurrección de un Cristo integral, de su persona, ligado indiscutiblemente al cuerpo de Cristo, que es la centralidad del misterio de Jesús. Aleluya, qué precioso ha estado este día. Algo más, hermanas, para complementar el tiempo que prácticamente ya se nos fue, pero tengan toda la libertad de expresar lo que tengan todavía en su corazón, hermanas. La verdad que yo le iba a preguntar sobre Filipenses 3 y usted terminó con eso, así que mi pregunta pues está solventada. Okay. Con respecto a eso, no sé si hay alguna otra pregunta. Tal vez yo no sé si será así, pero esta dimensión de la resurrección es conocer a la persona del Señor, en esa dimensión que está con nosotros, que es un compañero con nosotros. Podríamos decir que es lo que vivió el apóstol Pedro cuando le dio un pescado asado al Señor. Bueno, podríamos usarlo de manera didáctica, ¿sí? El Señor dice que se apareció. Hay un pasaje de la Escritura que dice que Él se apareció con muchas pruebas indubitables. Es decir, no les quedó ninguna duda a los apóstoles. Por eso se quedó 40 días con ellos, para que no le quedara ni a los apóstoles ni a más de 500 hermanos la duda que Cristo resucitó. No que fue una visión, porque alguien podría confundir eso. Por eso el Señor le sirve pescado, come pescado, lo tocan, convive de una y otra forma por 40 días, para que nadie le quede la menor duda que era la persona de Jesús. Ahora, ahí viene el Señor y no se va. Por eso a mí me gusta la expresión de Lucas 23, creo yo, que es donde está lo de los discípulos de Emaús. Y en la textual dice, y después de partir el pan se hizo invisible. Sí. En otras versiones dice, desapareció, como dice, se fue. Sí. Pero en esa versión que a mí me encanta, dice se hizo invisible, porque la dimensión en la que ahora el Señor está, eso sí, de manera normal, es invisible, ¿verdad? Pero como dice un corito por ahí que nos dio el Señor hace algún tiempo, con los ojos de la fe te puedo ver. Amén. ¿Verdad? Entonces el Señor sí está presente. Ahí es donde entra el aceptar, creer, vivir por fe, de que el Señor está con nosotros, aunque sea de manera invisible, pero Él está con nosotros. Amén. ¿Verdad? Amén. 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 Okay. Lo entendí bien. Ok, qué bueno. Bueno, pues Dios me los bendiga a todos. Por favor, un like. Queremos otra vez volverles a comentar rápidamente que ya tenemos más de 1000 suscriptores en este canal. Así que tarde que temprano, cuando regresemos de algunos viajes que tenemos, vamos a dar alguna sorpresa, teniendo algún en vivo y echando mano de las cosas que YouTube nos ofrece a los que hemos alcanzado ese número de suscriptores. Gracias a todos los que se han suscrito al canal. Dios los siga bendiciendo. Esperamos que podamos ser de provecho para ustedes. Y por favor, si hay alguien por ahí que usted conoce, invítelo a suscribirse. Invítelo a que siempre nos dé un like y piense en que así se va generando el mensaje del Señor para todo el mundo. Dios me lo bendiga y que el Señor quede con usted. Amén.